Muy buenas noches, mi nombre es Astrid Carolina Ballestero Perea, soy estudiante de la Universidad Uniminuto de Dios de la carrera Pedagogía Infantil del séptimo semestre de CEDU Urabá. En esta noche quiero compartirle algo como sobre hitos históricos del desarrollo dominante. El hito es algo histórico que se refiere a un acontecimiento muy importante o algo que ha impactado al mundo. Sabemos que cuando hablamos del mundo nos referimos a sociedad porque el mundo gira alrededor de la sociedad. Cuando hablamos de desarrollo nos referimos a evolución, a avanzar, mejorar, ¿cierto? Entonces en este caso sería como el desarrollo que ha tenido el mundo con respecto a los hitos históricos, ¿cierto? Según el documento, el primer hito histórico surgió en el siglo XVI, que era la época del descubrimiento. En este siglo, los países dominantes contribuyeron las periferias, que eran países que quedaban alrededor de ellos, y también las potencias, que eran llamadas centros o metropolios. Y no solamente eso, ¿cierto? También existía una ideología que dividía a los ricos de los pobres, o sea, es decir, supuestamente colocaba a las personas donde deberían de ir, ¿cierto? Según me imagino yo su condición. Bueno, luego viene en 1533, que fue el Tratado de Tordesillas. Ahí fue donde se formalizó el reparto de nuevos mundos. Luego de ese reparto, al ser firmado este tratado, las periferias debían exportar sus productos naturales hacia las grandes potencias. Y luego las grandes potencias, después de procesar, después de mejorar quizás el producto, tenían que mandárselo a ellos mismos, porque ellos mismos tenían que ser los consumidores de sus productos, ¿cierto? Luego venimos al siglo XIX, donde se creó el estereotipo de razas inferiores, como las llamaban ellos. ¿Cuáles eran las razas inferiores? Eran los negros, los mestizos, los indígenas. Según ellos, esas razas necesitaban un blanqueamiento. Aparte de necesitar un blanqueamiento, ellos querían querían imponerle nuevas creencias, nuevas culturas y nuevas lenguas, según para así ser una mejor raza. Luego viene en 1919 el Tratado de Versalles, ¿cierto? Fue un tratado de paz que se firmó después de la Primera Guerra Mundial. El objetivo de ese tratado era devolver la independencia de esos países que habían sido invadidos, y le informó a Alemania, que fue el que, según fue el que le invadió, ¿cierto? Le informó a Alemania que tenía que responder económicamente en todos los daños sometidos en ese año, y según el Tratado de Versalles, ¿cierto? Luego venimos a 1949, que fue la era del desarrollo, donde el presidente Truman planteó la necesidad de implementar políticas del desarrollo para los países menos avanzados fueran favorecidos y pudieran alcanzar el estándar económico y cultural del occidente, ¿cierto? En ese hito, los países África, Asia y Latinoamérica se contribuyeron en países subdesarrollados. Luego viene en 1960, que fue la teoría del despegue de Paulson, ¿cierto? Que es donde muestra de qué manera deben seguir los países de tercer mundo para tener el despegue, ya que Fausto que dice que para ser un país subdesarrollado deben tener tres características. La primera es la productividad agrícola. La segunda, la existencia del mercado. Y por último, y la tercera, es la estabilidad política, ¿cierto? Luego, en el 2003, viene el Banco Mundial, que ilustró que los países ricos y pobres tienen grandes diferencias desarrolladas. Bueno,
con respecto a lo social y como comparándolo, por decirlo así, mirando como el proceso de evolución, pues considero que no hemos, como mundo no hemos evolucionado mucho, pero sí ha tenido un poquito, ¿cierto? ¿El por qué? Porque digamos, con respecto a los derechos de la mujer, ya la mujer tiene derecho al voto, la mujer tiene derecho a la expresión, la mujer tiene derecho al trabajo. Eso es una evolución. Y también que disminuye, digamos, con respecto a lo de las razas, aún en el mundo hay países que aún se ve racismo, que aún se ve la esclavitud de raza, ¿cierto? Y pues considero